Bueno, y entonces todos estos datos de equilibrio, ¿para qué nos va a servir? Pues para utilizarlos en los procesos de destilación instantánea. También los podemos utilizar en destilación por etapas, pero pues esto va a ser uno de los ejemplos que vamos a ver en este curso, porque los procesos ya de destilación en etapas pues ya los ven en operaciones unitarias, no, en procesos de separación 3. Entonces, por lo tanto, nosotros comenzaríamos con este ejemplo que dice que tenemos 100 kilogramos de una mezcla que contiene 40% de metanol agua. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Pues es los mismos datos de equilibrio que hemos venido utilizando. Se mezcla de metanol agua, se vaporizan instantánea y continuamente a una atmósfera, obteniendo 60% de la mezcla como destilado. La entalpía de alimentación es de 2530 kilojoules por cada mol. Ahorita vamos a ver solamente este inciso. Dice calcular las composiciones molares y másicas, así como las temperaturas del vapor y del líquido obtenidas para un separador de una sola etapa. Entonces vamos a utilizarlo para este proceso. El componente más volátil, pues vamos a ver que aquí es el metanol, el cual se considera como un componente A, y por lo tanto las fracciones se referirán a él. Entonces vamos a tener X es con respecto a al metanol, XW con respecto al metanol, Y también y Z también. Como la información del equilibrio en destilación se expresa mejor en moles, se convierten, conviene convertir los flujos másicos y las fracciones másicas en magnitudes molares. Se precisa que para ello las masas moleculares del metanol y del agua serán convenientes. Entonces tenemos la masa, en este caso el peso molecular del metanol, que sería de 32.04, y del agua, que serían 18.02. Entonces MB va a ser igual a 18.02. ¿Qué más tenemos acá? Ok, seguimos. Hay que tener la conversión de la alimentación a magnitudes molares. Entonces hay que conversión de la alimentación a magnitudes molares. Entonces, pues el flujo másico. Vamos a declarar primero al flujo másico. En este caso lo voy a declarar como FP. Y esto va a ser igual a 100 kilogramos sobre de hora. La fracción másica. En este caso va a ser ZPF. Y esto va a ser igual a, bueno, lo voy a poner con mayúscula. Y esto va a ser igual a 0.4. Entonces, para calcular la fracción molar, ZF solamente, tengo que dividir los moles del compuesto A. Los moles del compuesto A, el número de moles del compuesto A, y dividirlos sobre de los moles del compuesto A más el compuesto B. Pero pues en este caso sería dividir la fracción ZPF, que serían 0.4, para base 100 serían 0.4 los moles del compuesto A en la alimentación,
y tendríamos los moles de 0.4 más 1 menos 0.4 que serían 0.6, entonces sería 1, pero estos moles tienen que estar divididos entre de su peso molecular, entonces tendríamos ZPF dividido entre de su peso molecular. Es como si estuviéramos tomando, no es cierto, es como si estuviéramos tomando base 1, es como si tuviéramos un solo mol. Entonces, ¿cuántos moles tendría yo del compuesto A? Pues tendría 0.4, ¿sí? de metanol, ¿sí? Es un mol de alimentación de la entrada, pero el mol de alimentación de la entrada va a contener metanol y también va a contener agua. Entonces, por lo tanto, tendría solamente 0.4 de metanol. Y pues estos puntos, si quisiéramos decir cuántos moles en realidad vamos a tener, pues vamos a tener estos 0.04 de metanol, pero ya sabemos que estos 0.04 es fracción masa. Entonces yo quiero saber cuántos moles están entrando. Entonces esto sería, si quisiéramos saber cuántos o qué cantidad de alimentación vamos a tener, sería 1 de agua, 1 menos ZPF, y esto dividido entre el peso molecular del agua, ya tendríamos la cantidad de moles de agua, y por lo tanto pues ya sabríamos cuánto es el peso molecular de cuál es la fracción molar de la alimentación. No me la da porque lo necesito poner aquí abajo. Acuérdense, siempre tiene que estar un poco más abajo. Entonces nos dice que la fracción molar de alimentación, esta es la fracción másica. Esta sería la fracción molar del compuesto A. ¿Sí? Acuérdense, todas las fracciones van a representar al compuesto A. Pues para saber de esos 100 moles cuántos moles están entrando, necesitamos calcular el peso molecular promedio de la mezcla. Entonces el peso molecular promedio de la mezcla va a ser de la siguiente forma. Tengo el M de PRF, es el peso molecular de la mezcla de alimentación, va a ser igual a la fracción molar del compuesto A, que sería el metanol, multiplicado por el peso molecular del compuesto A, más la fracción del agua, que en este caso sería 1 menos ZF multiplicado por el peso molecular de el agua. Y en este caso pues aquí ya tendríamos el valor de el peso molecular de la mezcla. En este caso nos da de 21.843, y con eso ya podríamos calcular el flujo molar de alimentación. Lo tenemos como flujo másico, ¿sí? Entonces el flujo molar de alimentación entonces sería F nada más, que sería 2 puntos igual a una división entre el flujo másico entre el peso molecular de la mezcla, MPRF. Y pues ya sabía que F va a ser igual a 4.578. Esos serían los moles que van a estar entrando. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice el problema? El problema nos dice que 40% de la mezcla se vaporiza, entonces también debemos de tener los balances. Entonces tendríamos el grado de vaporización, y esto sería representado por gamma. No confundirlo con los coeficientes de actividad, y sería de 0.6. Luego tendríamos que, pues si por ejemplo estamos entrando en un destilador instantáneo, entonces lo que se vaporiza prácticamente se va a ir al domo. Entonces si nosotros tenemos la cantidad de moles que están entrando, también podemos obtener los moles que están saliendo
multiplicándolo simplemente por el grado de vaporización. Entonces el flujo de destilado lo vamos a obtener, D va a ser igual a este grado de vaporización multiplicado por la alimentación, y en este caso sería de de estos 4.578, 2.747 van a salir como destilados, ¿sí? Y entonces ¿cómo sabríamos cuánto vamos a tener en los residuos? En el residuo, pues sería que W va a ser igual a la masa que estoy alimentando menos el destilado, y tendría yo un valor de 1.831. entonces esto más esto me debe dar el flujo total. Conocidos los flujos molares de las composiciones de salida, vienen determinados por el balance por componente y en el equilibrio. Entonces las composiciones las vamos a calcular a partir de un balance por componente. ¿De qué componente? Bueno, pues el más fácil que tenemos es el componente A. Entonces ok, y entonces por lo tanto, ¿cómo voy a hacer esto? Pues con los balances de materia. Entonces tendría yo una inicialización, y esa inicialización van a ser los datos pivote, van a ser los valores pivote. Entonces XW, o sea, lo que sale en el residuo, yo voy a decir que es el 80% de la alimentación. O sea, yo voy a decir que más o menos va a ser un 80%, un 0.8%, perdón. No de la alimentación, sino de el valor de la fracción que se está alimentando. O sea, si se están alimentando 0.27, el 80% de esto, pues aquí lo puedo calcular, ¿no? Le puedo decir que es más o menos un 0.018. Entonces yo digo que esa sería la fracción, ¿sí? O sea, de los... Es poco, ¿no? O sea, de esto en realidad estoy obteniendo pues la fracción de la alimentación de W. Voy a ponerlo con... O sea, la fracción de W en realidad es muy poquito lo que estoy separando. O sea, si se dan cuenta, es casi la misma fracción. Esto ocurre mucho en la destilación flash o en la destilación instantánea, porque pues es solamente una etapa. Entonces lo que se separa no es una cantidad muy grande. Entonces eso se conoce, por eso damos esos valores de inicialización. Algo que necesito son los valores, o cómo calcular Y. Yo tengo la fracción, en este caso lo que va a salir en el residuo, en el líquido que va a estar saliendo en la parte de abajo del sistema de destilación. Pero ¿cómo calculo la fracción de D, la fracción del compuesto de metanol que va a tener el compuesto arriba del sistema de destilación? Pues en este caso yo me voy al sistema metanol agua y utilizo estos datos de equilibrio, ¿sí? Las interpolaciones que ya había obtenido, esas son las que voy a utilizar. Las puedo pegar de este lado, no hay ningún problema. Lo que sí es que tienen que estar un poquito más arriba para que puedan utilizarse. Entonces, si yo digo que tengo este valor de XW, yo puedo obtener Y de equilibrio. Entonces, copio esta parte, digo, te voy a obtener Y de equilibrio,
pero lo voy a obtener con los valores de XW. Para esta fracción, ¿cuál sería la fracción de Y en el equilibrio? Entonces esto sería igual a 0.597. Entonces yo tendría, se dan cuenta de esto, estoy obteniendo 2.774, de los cuales el 50, casi el 60% es metanol. Entonces, bueno, sí se separa una cantidad considerable. Ok, y entonces bueno, estos datos, o sea, no son reales, nada más son datos que pues yo estoy diciéndoles. Este puede ser un aproximado. Ya con la función given, con esa función ya voy a calcular los valores exactos. Entonces el sistema es un sistema de destilación. Tenemos la entrada y tenemos las salidas del destilado y la salida del residuo. Entonces tenemos el balance general sería F, va a ser igual a destilado más residuo, pero el balance por componentes va a ser F, que multiplica a la fracción de alimentación, y esta va a ser igual, acuérdense, el signo igual que debemos de utilizar es el signo igual booleano para given, y esto va a ser igual a D, que multiplica a bueno, esto lo voy a igualar a una variable, perdón, esto lo voy a igualar a una variable que voy a decirle que se va a llame YD, y esto va a ser igual a esto que tenía yo acá, nada más que aquí no me la reconoce porque no le he especificado XW, entonces aquí ya está YD. Entonces esto sería YD más W por XW. Y ya tendría yo una sola ecuación, pero en realidad tengo dos incógnitas. Tengo a XW y a YD. O sea, tengo la fracción del compuesto A de metanol en el residuo y la fracción del compuesto A metanol en el destilado. Entonces necesito yo una segunda ecuación, y esa segunda ecuación pues va a ser esta que tengo aquí, ¿sí? Con esta yo puedo calcular cuánto, o sea, con ese yo puedo calcular cuánto voy a obtener en el destilado a partir del residuo. Entonces, a final de cuentas, nada más una variable a resolver sería XW, y la otra variable ya la obtengo con esta fórmula, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, sería un solo sistema. Entonces les digo, pónmelo en una matriz de 2×1. Entonces tendría yo que tener los valores de YD y de XW, y esto sería igual a dos puntos igual a find de YD, XW. Y pues ya me calcularía estos valores, los dos al mismo tiempo, y vamos a ver si eran iguales. Entonces no, bueno, sí, casi parecidos, mira. Ok, sigo mal porque en este caso no puedo copiar directamente esta fórmula. Para que me la tome en cuenta el sistema, necesita ser signo booleano. Entonces aquí no la podía yo copiar directamente, tengo que utilizar el booleano para decir utiliza esta fórmula. Y ya cambia los valores. Entonces en eso estaba igual. Entonces, si se dan cuenta, XW es mucho más pequeño del que había yo propuesto, ¿sí? Aunque XD
sea mucho más grande. También lo puedo hacer con otra forma, con la forma de x, con la forma de raíces. Ustedes lo pueden calcular con las raíces, ¿sí? Pero bueno, eso ya no lo voy a hacer ahorita. Vamos a calcular la temperatura de operación. En este caso, la temperatura de operación la voy a calcular con esta fórmula, con la T de equilibrio. Entonces, por lo tanto, sería temperatura de operación de la torre sería igual a T de equilibrio a un valor de XW. Como acuérdense, lo puedo calcular con X, con Y, pero yo hice la interpolación con X, entonces le doy el valor de X, sería XW. ¿Sí? Y la temperatura va a ser en las dos corrientes, en la de destilado, o sea, van a salir en el equilibrio, va a salir a la misma temperatura el destilado y va a salir a la misma temperatura el residuo. Entonces no tiene caso que yo lo calcule con el destilado también. Entonces aquí tendría yo un valor de... bueno, le voy a poner aquí. Es que me la está calculando en más 273.15. Sería de 361.42. Esta en kelvins. Ajá. En más o menos como 80 grados centígrados. ¿Sí? No dice aquí. Pero entonces la temperatura de operación de la torre va a ser de 361 Kelvin o simplemente 80 y no sé qué grados centígrados. Porque esta temperatura del equilibrio 88.42 grados centígrados.